¿Te has sentido alguna vez atrapado en un ciclo de preocupación constante? ¿Has sentido que las emociones te dominan y que la vida parece moverse sin que tengas control sobre ella? La ansiedad, el estrés y la frustración son parte de la existencia humana, pero no tienen por qué definirla. ¿Y si te dijera que existe una manera de enfrentar cualquier situación con claridad, fortaleza y serenidad? El estoicismo no es solo una antigua corriente filosófica, es una herramienta poderosa que ha transformado a emperadores, guerreros, líderes y pensadores a lo largo de la historia. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no solo reflexionaron sobre la vida, sino que aplicaron estos principios en tiempos de guerra, crisis y pérdidas personales. Lo que nos dejaron no son simples palabras, sino estrategias probadas para vivir con propósito y resiliencia. En este vídeo, descubrirás lecciones estoicas que pueden cambiar radicalmente tu forma de ver el mundo. No se trata de escapar de los problemas ni de fingir que las dificultades no existen, sino de aprender a enfrentarlas con una mentalidad inquebrantable. Cada obstáculo, cada crisis, cada momento de duda es una oportunidad para fortalecerte y avanzar. Si alguna vez has sentido que el miedo, la incertidumbre o el desorden emocional te paralizan, entonces este mensaje es para ti. Hoy aprenderás cómo recuperar el control de tu vida, cómo desarrollar una mentalidad de hierro y cómo aplicar la sabiduría estoica en cada aspecto de tu día. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender podría marcar un antes y un después en tu vida. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios la frase "Soy estoico". Hazlo ahora y comprométete a dar el primer paso para tomar el control total de tu mente, tus emociones y tus acciones. 1. La clave del estoicismo: control interno vs circunstancias externas. Imagina que estás en medio de una tormenta. Los vientos azotan con furia, la lluvia golpea sin tregua y el cielo se oscurece con nubes amenazantes. No puedes detener la tormenta, no puedes cambiar su curso, pero sí puedes decidir cómo enfrentarla. Puedes dejarte arrastrar por el pánico, maldecir la lluvia y lamentarte por la desgracia, o puedes mantener la calma, buscar refugio y esperar con serenidad a que pase. Así es la vida, una sucesión de eventos impredecibles que escapan a nuestro control. Y la gran lección del estoicismo es esta: no puedes controlar lo que sucede, pero sí cómo reaccionas ante ello. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo expresó con claridad: si te perturba algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello. Lo que realmente nos atormenta no son los acontecimientos en sí mismos, sino nuestra interpretación de ellos. La pérdida de un empleo, un conflicto familiar, una traición, una crisis financiera, todos estos eventos pueden parecer devastadores, pero la verdadera pregunta es: ¿cómo decides enfrentarlos? Pongamos un ejemplo concreto. Imagina que, después de años de esfuerzo, pierdes tu trabajo de un día para otro. La reacción instintiva podría ser desesperarte, culpar al mundo, hundirte en la angustia y sentirte víctima de la injusticia. Pero, ¿en qué te ayuda eso? ¿Acaso recuperarás el empleo lamentándote? Un estoico ve la situación desde otra perspectiva. Acepta lo que ha ocurrido sin resistencia, porque comprende que el pasado ya no puede cambiarse. En lugar de gastar su energía en la frustración, la dirige hacia lo que aún está en sus manos: buscar nuevas oportunidades, mejorar sus habilidades, reinventarse. No pierde tiempo en lo que está fuera de su control, sino que concentra toda su atención en lo que aún puede hacer. Epicteto, un esclavo que alcanzó la grandeza como filósofo, lo enseñaba con una simple metáfora. Decía que la vida es como un juego de dados: no decides qué números te tocarán, pero sí cómo jugar con ellos. Puedes quejarte de una mala tirada, o puedes usarla con inteligencia para obtener el mejor resultado posible. Esta mentalidad no es solo un ideal filosófico, es una estrategia práctica para la vida real. Piensa en una discusión con un ser querido. Tal vez alguien te ha gritado, te ha insultado o ha dicho algo que te hirió. Tu primera reacción podría ser devolver el golpe, responder con más ira, dejar que la emoción del momento controle tus palabras y tus acciones. Pero si lo piensas bien, ¿de qué sirve? La emoción intensa pasará,
pero las consecuencias de una mala reacción pueden quedarse para siempre. Un estoico respira, se detiene y recuerda que no puede controlar las palabras o las acciones de los demás, pero sí su propia respuesta. Puede elegir responder con calma, evitar la confrontación innecesaria, simplemente retirarse. No porque sea débil, sino porque comprende que no vale la pena desgastarse por lo que no puede cambiar. Séneca lo dejó claro, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestras propias expectativas y deseos de que las cosas sean diferentes de lo que son. Queremos que las personas actúen de cierta manera, que la vida sea más justa, que todo ocurra según nuestros planes, pero la realidad no funciona así. La clave del estoicismo es aprender a diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no. Pregúntate ahora mismo, ¿cuánto tiempo y energía has perdido preocupándote por cosas que escapan a tu control? ¿Cuántas noches de insomnio has pasado pensando en lo que alguien más hizo o dejó de hacer? ¿Cuántas veces has sentido frustración por situaciones que, por más que te esfuerces, no puedes cambiar? El estoico responde con un simple ejercicio mental. Cada vez que enfrentes un problema, pregúntate si está dentro de tu control o fuera de él. Si está dentro de tu control, actúa. Si está fuera, suéltalo. Este principio, aplicado con disciplina, puede cambiar radicalmente tu vida. Imagina que estás atrapado en el tráfico, tarde para una cita importante. Puedes maldecir, tocar la bocina sin cesar, desesperarte y llegar al destino con un nivel de estrés insoportable. O puedes aceptar que no hay nada que puedas hacer para cambiar la situación, aprovechar el tiempo para escuchar un audiolibro, reflexionar o simplemente respirar y estar presente. La diferencia entre una reacción y otra no está en la situación externa, sino en tu capacidad de elegir cómo vivirla. Los estoicos no enseñaban resignación, sino poder. El poder de no dejarse dominar por lo incontrolable, el poder de encontrar serenidad incluso en la adversidad, el poder de ser dueño de uno mismo cuando todo lo demás parece estar fuera de control. Es un entrenamiento diario. No basta con comprenderlo intelectualmente, hay que aplicarlo en cada momento, en cada interacción, en cada desafío. La próxima vez que algo te altere, detente y pregúntate, ¿esto depende de mí? ¿Estoy sufriendo por lo que ha sucedido o por la historia que estoy contando en mi mente sobre ello? La verdadera libertad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que lo interpretamos. No puedes decidir si habrá tormentas en la vida, pero sí puedes decidir con qué actitud las enfrentarás. Y esa decisión, esa elección consciente, es lo que diferencia a un estoico de quien vive atrapado en la desesperación. 2. La resiliencia mental, como convertir el dolor en sabiduría. La vida golpea sin previo aviso. A veces lo hace con una pérdida irreparable, con una traición inesperada o con un fracaso humillante. Y cuando sucede, nos encontramos en una encrucijada. Podemos dejarnos arrastrar por la desesperación o podemos utilizar el dolor como combustible para fortalecernos. No se trata de negar el sufrimiento ni de fingir que no duele. Se trata de elegir conscientemente lo que hacemos con él. ¿Nos destruimos o nos reconstruimos? El estoicismo nos ofrece una respuesta clara. Marco Aurelio, enfrentando la peste que diezmó Roma, traiciones en el Senado y la guerra en las fronteras, escribió en Meditaciones: si la vida te hiere, mira dentro de ti y encuentra la fortaleza para soportarlo. El fuego prueba el oro, la adversidad prueba a los hombres. Estas palabras no son teoría. Son la manifestación de un hombre que, en medio del caos, se negó a ser víctima de sus circunstancias. Comprendió que el sufrimiento, cuando se enfrenta con la mentalidad correcta, se convierte en un maestro incomparable. Pero el sufrimiento no solo es individual, también es colectivo. Pensemos en Viktor Frankl, quien vivió el infierno en los campos de concentración nazis. Fue despojado de todo, su familia, su carrera, su libertad. Sin embargo, dentro de la brutalidad más inhumana, descubrió la mayor verdad sobre la resiliencia. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. En lugar de rendirse a la desesperanza, encontró un propósito en su sufrimiento.
Observó que aquellos que lograban soportar el horror eran los que encontraban un significado, por mínimo que fuera. Y aquí radica la clave: la resiliencia no es solo aguantar el dolor, es darle un propósito. Un estoico no se pregunta ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿cómo puedo usar esto para hacerme más fuerte? El dolor sin significado nos destruye, pero el dolor con propósito nos transforma. Epicteto, quien nació esclavo y vivió bajo el yugo de un amo despiadado, comprendió esto mejor que nadie. No pudo elegir su destino, pero sí pudo decidir qué hacer con él. En lugar de hundirse en la desesperanza, usó su sufrimiento como un entrenamiento mental. No es lo que te sucede lo que te destruye, sino cómo decides interpretarlo. Estas palabras no son solo filosofía, son una hoja de ruta para la supervivencia mental. En la vida moderna, el sufrimiento adopta nuevas formas. Ya no es la esclavitud o la guerra, sino la ansiedad, la presión social, la incertidumbre económica, la soledad. Sin embargo, el principio sigue siendo el mismo: la adversidad solo te destruirá si tú lo permites. El mundo está lleno de personas que han convertido sus fracasos en escalones hacia el éxito. Tomemos el ejemplo de Thomas Edison. Fracasó más de 1000 veces antes de inventar la bombilla. Cuando un periodista le preguntó cómo se sentía al haber fallado tantas veces, él respondió: no fracasé 1000 veces. Solo encontré 1000 maneras que no funcionaban. Aquí vemos la mentalidad estoica en acción: no interpretar los fracasos como derrotas, sino como pasos necesarios en el camino hacia la excelencia. Lo mismo ocurre con los grandes atletas. Michael Jordan, considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, fue rechazado de su equipo en la escuela secundaria. Podría haber asumido que no tenía talento, pero en lugar de eso, entrenó con más intensidad que nunca. Más tarde diría: he fallado una y otra vez en mi vida, y por eso he tenido éxito. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cómo aplicamos esta mentalidad estoica en nuestro día a día? La respuesta está en el ejercicio de la reinterpretación. Cada vez que la vida nos golpea, debemos detenernos y hacer una pausa antes de reaccionar. En lugar de hundirnos en la frustración, debemos preguntarnos: ¿qué oportunidad hay en esta dificultad? ¿Qué lección puedo extraer de este fracaso? ¿Cómo puedo usar este dolor para crecer? Este ejercicio no es fácil. Requiere entrenamiento mental, requiere voluntad. Pero con el tiempo, se convierte en una segunda naturaleza. Imagina que pierdes tu empleo después de 10 años en la misma empresa. La primera reacción es desesperación, miedo, incluso rabia. Pero si aplicas el estoicismo, puedes ver la situación con otros ojos. Tal vez este despido es la oportunidad que necesitabas para reinventarte, para iniciar ese proyecto que siempre postergaste, para aprender nuevas habilidades que te llevarán a algo aún mejor. La situación sigue siendo la misma, pero tu interpretación cambia por completo. La resiliencia es un músculo que se fortalece con cada golpe que recibimos. La vida es dura, sí, pero también lo somos nosotros. Cada desafío superado nos hace más fuertes, cada fracaso nos enseña algo nuevo, cada caída nos da la oportunidad de levantarnos con más fuerza. La clave está en no resistirse al dolor, sino en aceptarlo y utilizarlo. Como decía Séneca, ningún hombre es más desgraciado que aquel que nunca ha enfrentado la adversidad. No ha tenido la oportunidad de probarse a sí mismo. Así que la próxima vez que la vida te ponga a prueba, recuerda esto: el sufrimiento no es el enemigo. El enemigo es la resignación, la parálisis, la mentalidad de víctima. No eres frágil. No eres débil. Eres capaz de soportar mucho más de lo que crees. Y si logras aplicar esta mentalidad, nada podrá destruirte. Porque cada golpe que recibas solo te hará más fuerte. 3. El poder de la disciplina: cómo construir una vida sin arrepentimientos. La mayoría de las personas desean una vida mejor. Quieren éxito, estabilidad, relaciones significativas y paz mental. Pero cuando miran hacia atrás, se dan cuenta de que han desperdiciado años en la inacción, atrapados en hábitos destructivos, distracciones sin sentido y decisiones postergadas. No es la falta de talento ni la ausencia de oportunidades lo que los frena,
sino la incapacidad de gobernarse a sí mismos. El enemigo real no es el tiempo, sino la falta de disciplina. Séneca lo dejó claro hace más de 2000 años. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. La vida se escapa en trivialidades, en entretenimiento vacío, en preocupaciones inútiles, en el deseo de comodidad. Queremos resultados, pero no estamos dispuestos a pagar el precio del esfuerzo. Queremos éxito sin sacrificio, queremos crecimiento sin incomodidad, queremos avanzar sin disciplina. Y ese es el problema. La autodisciplina es la clave de la libertad. Puede parecer una contradicción, pero la realidad es que quien carece de disciplina es un esclavo. Esclavo de sus emociones, de sus impulsos, de la procrastinación, de la pereza, de la validación externa. En cambio, quien se domina a sí mismo tiene el control absoluto sobre su destino. Los estoicos entendieron que sin disciplina, la grandeza es imposible. Marco Aurelio gobernó el imperio más poderoso del mundo, no porque fuera el más inteligente o el más fuerte, sino porque aplicó un principio inquebrantable: hacer lo que debe hacerse, sin excusas, sin importar las circunstancias. Se levantaba antes del amanecer, se dedicaba a la filosofía, entrenaba su cuerpo, escribía sus reflexiones y asumía sus responsabilidades sin quejarse. Sabía que la grandeza no es un acto único, sino la repetición constante de pequeñas acciones correctas. Si quieres cambiar tu vida, la pregunta no es qué deseas, sino qué estás dispuesto a hacer. La mayoría dice querer éxito, pero ¿están dispuestos a trabajar más que los demás? Dicen querer salud, pero ¿están dispuestos a renunciar a los excesos? Dicen querer estabilidad, pero ¿tienen la disciplina de administrar su dinero con inteligencia? No se trata de suerte, se trata de elecciones diarias. Imagina dos personas. La primera se despierta sin rumbo, revisa su teléfono, pasa horas en redes sociales, deja las tareas importantes para después, se deja llevar por la comodidad. Vive atrapada en una rutina sin sentido, sin progreso, sin dirección. La segunda persona se levanta con un propósito, planifica su día, cumple sus compromisos, evita distracciones, construye hábitos sólidos. 10 años después, una de ellas estará llena de arrepentimientos. La otra, llena de logros. La autodisciplina no se trata de sacrificio sin sentido, sino de priorizar lo que realmente importa. ¿Cuántas veces has pospuesto algo importante porque era incómodo? ¿Cuántas oportunidades has perdido por falta de constancia? Cada día que pasa sin avanzar es un día perdido que nunca recuperarás. Pero, ¿cómo se cultiva la disciplina? No se trata de motivación, porque la motivación es volátil. Se trata de hábitos, de estructura, de una mentalidad férrea. Aquí tienes un método estoico para desarrollar disciplina y vivir sin arrepentimientos. 1. Planifica tu día con propósito. No permitas que el azar dicte tu jornada. Define tus prioridades la noche anterior y asegúrate de cumplirlas sin excepciones. Un día bien organizado se traduce en una vida bien dirigida. 2. Elimina distracciones innecesarias. Redes sociales, televisión, conversaciones vacías. Todo lo que no aporta valor te aleja de tu propósito. Los estoicos creían en la simplicidad, en concentrarse solo en lo esencial. 3. Haz lo difícil primero. Lo más incómodo suele ser lo más importante. Enfrenta tus tareas más desafiantes al comienzo del día, cuando tu energía y tu fuerza de voluntad están en su punto más alto. 4. Domina tus impulsos. No cedas ante la pereza, la procrastinación o la gratificación instantánea. Cada vez que pospones lo que sabes que debes hacer, fortaleces el hábito de la mediocridad. 5. Sé constante, incluso cuando no tengas ganas. El progreso no se mide por los días en los que te sientes inspirado, sino por los días en los que actúas a pesar de no estar motivado. La disciplina no depende del estado de ánimo, sino del compromiso con uno mismo. Los estoicos veían la disciplina como un arte, como un camino hacia la excelencia. Sabían que cada momento de indulgencia es un paso hacia el estancamiento, mientras que cada acto de autodisciplina es un paso hacia la grandeza. No te engañes pensando que mañana será más fácil.
La mejor versión de ti mismo se construye hoy. Mira tu vida ahora mismo. ¿Estás avanzando hacia donde quieres estar en 5, 10, 20 años? ¿O sigues atrapado en los mismos hábitos que te han mantenido estancado hasta ahora? El tiempo no se detiene. La única pregunta es si lo estás usando a tu favor o dejándolo escapar. La autodisciplina no es una prisión, es la llave que abre todas las puertas. Dominarse a uno mismo es el mayor acto de poder que existe. Y si logras hacerlo, si realmente tomas el control de tu vida, descubrirás que no hay límites para lo que puedes lograr. Domina tus emociones, cómo no ser esclavo del estrés y la ira. Hay un momento exacto en el que las personas arruinan su vida, ese instante en el que permiten que sus emociones decidan por ellas. Un grito en un mal momento, una respuesta impulsiva, una reacción de ira que no se puede borrar, una decisión tomada en medio del pánico. Todos hemos estado ahí. Y todos hemos lamentado haber dicho o hecho algo sin pensar. El problema no es sentir emociones. Sentirlas es humano. El problema es ser dominado por ellas. Los estoicos no creían que la solución fuera reprimir lo que sentimos, sino comprenderlo y redirigirlo. No se trata de convertirse en una máquina sin sentimientos, sino en alguien que sabe cuándo es el momento de actuar y cuándo es mejor cerrar la boca y respirar. Epicteto lo dijo claramente, no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas. La mayoría de las personas creen que su ira, su ansiedad o su frustración son culpa del mundo, de la situación, de los demás. Pero la verdad es que la emoción no viene del exterior, sino de la historia que nos contamos sobre lo que ocurre. Imagina esto, estás conduciendo y alguien se te cruza de manera agresiva. Tu primera reacción podría ser golpear el volante, gritar insultos y dejar que la rabia consuma los siguientes minutos de tu día. Pero detente un momento. ¿Qué historia te estás contando? Quizás piensas, ese idiota lo hizo a propósito, la gente es un desastre, el mundo es un caos. Y esa interpretación te llena de furia. Pero ahora prueba otra historia, tal vez tenía una emergencia, tal vez ni siquiera me vio, tal vez no tiene nada que ver conmigo. De inmediato, tu ira se disuelve. No fue el evento en sí, fue tu interpretación del evento lo que generó la reacción. Los estoicos sabían que dominar las emociones no significa ignorarlas, sino aprender a controlarlas antes de que ellas nos controlen a nosotros. La ira es útil si se canaliza bien, la ansiedad es un aviso de que algo nos importa, la tristeza nos ayuda a reflexionar. Pero si las dejamos desbocadas, nos convierten en esclavos de impulsos irracionales. Pensemos en Marco Aurelio. Gobernó el Imperio Romano en una época de crisis, plagas, guerras y traiciones. Cualquier otro líder habría gobernado con rabia, con miedo, con impulsividad. Pero Marco Aurelio entrenó su mente para no reaccionar de inmediato, para observar antes de actuar. En su diario escribió, el mejor vengador es aquel que no se deja arrastrar por la ira. Si él pudo gobernar un imperio sin perder la cabeza, ¿realmente es tan difícil para nosotros respirar antes de responder a un mensaje que nos molesta? Ahora bien, ¿cómo aplicar esto en la vida real? Aquí tienes una regla estoica sencilla, pero poderosa. Antes de reaccionar, haz una pausa y pregúntate, ¿esto importará en 5 años? Piénsalo bien. La mayoría de los momentos en los que explotas de ira, la mayoría de las preocupaciones que te roban el sueño, la mayoría de las frustraciones que te consumen, en 5 años no significarán nada. El comentario sarcástico que te hicieron en la oficina. La persona que te ignoró en un mensaje. La discusión sobre algo insignificante con tu pareja. Todo esto parece enorme en el momento, pero cuando lo miras con perspectiva, te das cuenta de que no vale la pena arruinar tu día por ello. Si algo no va a importar en el futuro, ¿por qué dejar que arruine tu presente? Pero, ¿qué pasa con los problemas que sí son importantes? Aquí es donde la inteligencia emocional estoica entra en juego. Si algo realmente merece tu atención, no actúes en medio del caos. Un estoico sabe que las mejores decisiones se toman con la mente clara. Si algo te enfada, no reacciones de inmediato. Si algo te preocupa, no tomes decisiones impulsivas. Da un paso atrás,
Evalúa con calma y elige tu respuesta en lugar de dejar que tu emoción la elija por ti. Esto no significa que debas aceptar todo con indiferencia. Significa que debes actuar desde la razón, no desde la tormenta emocional del momento. Tomemos un ejemplo clásico. Estás en una discusión acalorada y sientes que las palabras se te escapan como un caballo desbocado. La opción impulsiva es lanzar un comentario hiriente. Pero pregúntate, ¿esto resolverá el problema o solo lo empeorará? Si lo que vas a decir no ayuda, entonces el silencio es la mejor estrategia. No porque seas débil, sino porque eres inteligente. Séneca decía, a veces, el mejor remedio para la ira es la distancia. Hay una historia sobre un samurái que se acercó a un maestro zen y le preguntó, «Maestro, enséñame la diferencia entre el cielo y el infierno». El maestro lo miró y le dijo, «Eres un incompetente, nunca aprenderás nada, eres un desperdicio de hombre». El samurái, furioso, sacó su espada para atacarlo. Pero en ese momento, el maestro sonrió y dijo, «Eso es el infierno». El samurái, confundido, bajó su arma y reflexionó. Entonces el maestro añadió, «Y eso, es el cielo». El significado es claro, cuando permitimos que nuestras emociones nos dominen, creamos nuestro propio infierno. Pero cuando aprendemos a controlarlas, encontramos la verdadera paz. La próxima vez que el estrés, la ira o la ansiedad intenten apoderarse de ti, recuerda esto, no eres tus emociones. Eres el dueño de ellas. Y cuando logres controlarlas en lugar de ser controlado por ellas, descubrirás una nueva sensación de poder. Porque nada ni nadie podrá sacarte de tu centro si tú no lo permites. Como dejar de depender de la aprobación de los demás. Desde pequeños, nos enseñan a buscar la validación de los demás. Nos premian cuando hacemos lo que se espera de nosotros y nos castigan, directa o indirectamente, cuando no seguimos las normas sociales. Crecemos con la necesidad de ser aceptados, de encajar, de ser vistos de cierta manera. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de la opinión ajena. Nos preocupamos por lo que pensarán los demás y tomamos una decisión diferente. Medimos nuestras palabras, nuestras acciones e incluso nuestros sueños en función de lo que dirán los demás. Queremos encajar en un molde, aunque ese molde nos asfixie. Y al final, terminamos viviendo una vida que no es nuestra, sino la que creemos que debemos vivir para ser aprobados. Los estoicos entendieron hace siglos lo que muchos aún no comprenden. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, solo puedes controlar quién eres y cómo actúas. Epicteto lo dijo de forma contundente, si buscas agradar a todos, acabarás perdiéndote a ti mismo. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Realmente vale la pena vivir con el miedo constante al juicio de los demás? Imagina que alguien te critica. Dice que no eres lo suficientemente bueno, que lo que haces no tiene valor o que no estás a la altura. Ahora detente y pregúntate, ¿qué cambia en tu vida con esa opinión? ¿Tu capacidad desaparece? ¿Tu valor como persona se reduce? ¿O simplemente es una percepción externa sin ningún impacto real? Los estoicos sabían que la opinión de los demás es volátil, frágil e incontrolable. Hoy alguien te alaba, mañana te critica. Hoy eres admirado, mañana ignorado. Si basas tu autoestima en algo tan inestable, tu identidad será un barco a la deriva. Pongamos un ejemplo claro. Piensa en un artista. Si crea su obra con el objetivo de ser aceptado por todos, jamás será auténtico. Sus pinceladas estarán llenas de inseguridad, sus palabras serán vacías, su creatividad será limitada. Pero si ese mismo artista crea desde su esencia, sin importar el juicio externo, su obra tendrá vida propia. Lo mismo sucede con cualquier aspecto de la vida. Las personas más admiradas de la historia no fueron aquellas que intentaron complacer a todos, sino aquellas que se mantuvieron firmes en sus principios, incluso cuando el mundo estaba en su contra. Marco Aurelio gobernó un imperio en medio de guerras y crisis. Tomó decisiones difíciles, muchas de ellas impopulares. Pero nunca actuó para complacer a la multitud, sino para hacer lo correcto. En Meditaciones, escribió, «Si vives con miedo al juicio de los demás, serás su esclavo».
Actúa según tu naturaleza, no según las expectativas ajenas. Pero, ¿cómo aplicar esto en la vida cotidiana? La respuesta está en un ejercicio estoico simple pero poderoso. Haz algo hoy sin preocuparte por la opinión de los demás. Puede ser algo pequeño. Expresar una opinión sin miedo a la reacción. Vestir como realmente te gusta sin pensar en si encajas o no. Decir no a algo que no quieres hacer, sin sentir culpa. Hacer lo que deseas, sin pedir permiso al mundo. Al principio, sentirás una incomodidad extraña. Como si estuvieras desafiando un sistema invisible. Pero luego, experimentarás algo que pocas personas realmente conocen: libertad. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres sin pensar en las consecuencias. La verdadera libertad está en ser quien eres, sin pedir permiso ni buscar aprobación. Mira tu vida ahora. ¿Cuántas decisiones has tomado por miedo a lo que dirán los demás? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque temías ser juzgado? ¿Cuántas veces has cambiado tu forma de ser para encajar en un grupo? Ahora imagina cómo sería vivir sin ese peso. No significa que ignores todas las opiniones, sino que aprendas a distinguir entre lo que realmente importa y lo que no. Si alguien que te respeta y te aprecia te da una crítica constructiva, escúchala. Pero si alguien te critica solo porque sí, porque proyecta sus propias inseguridades en ti, déjalo ir. Los estoicos entendían que la validación más importante es la que uno se da a sí mismo. No necesitas la aprobación de los demás para saber que vales, para saber que lo que haces tiene sentido, para saber que estás en el camino correcto. Lo único que necesitas es la certeza de que actúas de acuerdo con tus valores y principios. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de buscar aprobación, detente y pregúntate: ¿estoy viviendo para mí o para los demás? Si la respuesta no te gusta, ya sabes lo que debes hacer. Cómo manejar el tiempo con sabiduría, la filosofía estoica sobre la vida y la muerte. La vida es finita. Esta es una verdad que todos conocemos, pero que pocos aceptan realmente. Preferimos actuar como si el tiempo fuera un recurso ilimitado, como si siempre hubiera un después para hacer lo importante, para perseguir nuestros sueños, para decir lo que sentimos. Pero la realidad es otra: cada día que pasa es un día menos en la cuenta regresiva de nuestra existencia. Marco Aurelio lo dijo con absoluta claridad: vive cada día como si fuera el último, porque algún día lo será. Esta no es una frase bonita para decorar agendas o publicaciones en redes sociales. Es una advertencia. Un recordatorio de que cada momento que desperdiciamos es un momento que jamás volverá. Los estoicos entendieron que el tiempo es el recurso más valioso que poseemos. Puedes perder dinero y recuperarlo. Puedes perder una oportunidad y encontrar otra. Pero cada segundo que pasa se va para siempre. La pregunta es: ¿cómo lo estás usando? La mayoría de las personas pasan sus días atrapadas en distracciones sin sentido. Horas interminables en redes sociales, discusiones inútiles, preocupaciones por cosas irrelevantes. Se despiertan, repiten la misma rutina mecánica y terminan el día sin haber hecho nada que realmente importe. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta de ello hasta que ya es demasiado tarde. Séneca escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y tenía razón. No es la falta de tiempo lo que nos impide lograr nuestras metas, sino la forma en que lo gestionamos. Pensemos en dos personas. La primera dedica su tiempo a crecer, a aprender, a fortalecer su cuerpo y su mente, a construir relaciones significativas, a crear algo valioso. La segunda, en cambio, deja que las distracciones controlen su vida. Se pierde en el ruido, procrastina, gasta su tiempo en cosas que ni siquiera recuerda al día siguiente. Ahora imagina a ambas personas 10 años después. Una ha construido una vida de la que se siente orgullosa. La otra, en cambio, mira hacia atrás y se pregunta: ¿dónde se fue todo ese tiempo? La diferencia entre ambas no fue la suerte ni las circunstancias. Fue la forma en que usaron su tiempo. Los estoicos tenían una relación profunda con la idea de la muerte. No porque fueran pesimistas, sino porque entendían que ser conscientes de nuestra mortalidad es la clave para vivir plenamente.
Epicteto enseñaba que cada día debe ser vivido como si fuera el último. No en el sentido de actuar sin responsabilidad, sino en el sentido de no postergar lo importante. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿harías lo mismo que hiciste ayer? Si supieras con certeza que el tiempo se está agotando, ¿seguirías perdiéndolo en cosas que no te aportan nada? La solución estoica para manejar el tiempo con sabiduría no es complicada. Es brutalmente sencilla. 1. Haz una lista de las cosas que realmente importan. Reflexiona sobre qué actividades, relaciones y metas tienen valor real en tu vida. 2. Elimina lo innecesario. Pregúntate, ¿esto me acerca a la vida que quiero o solo me distrae? Si es lo segundo, descártalo sin piedad. 3. Deja de postergar. No esperes el momento perfecto para empezar. No esperes el lunes, el próximo mes o el próximo año. Lo que debe hacerse, se hace ahora. 4. Vive con intención. Cada día es una oportunidad. No dejes que se te escape sin haber hecho algo que valga la pena. Hay un concepto estoico llamado memento mori, que significa recuerda que morirás. No es una idea deprimente, es un llamado a despertar. A no perderse en trivialidades. A no aplazar la vida. Porque al final, la única pregunta que realmente importa es esta: cuando llegue tu último día, ¿mirarás atrás con satisfacción o con arrepentimiento? Tienes la respuesta en tus manos. Se decide con cada minuto que usas o que desperdicias. El estoicismo no es solo una filosofía antigua. No es solo teoría, ni palabras bonitas escritas hace siglos en pergaminos olvidados. Es una forma de vivir. Una manera de enfrentar la vida con fortaleza, con claridad, con propósito. No importa cuántos libros leas, cuántos vídeos veas o cuántas frases memorices. Si no lo aplicas, nada cambiará. Y lo sé porque lo he vivido en carne propia. Durante mucho tiempo, fui esclavo de mis emociones. Me frustraba por cosas fuera de mi control, me preocupaba por la opinión de los demás, postergaba decisiones importantes y perdía demasiado tiempo en distracciones inútiles. Me decía a mí mismo que algún día cambiaría, que en el futuro tendría más disciplina, que algún día dejaría de preocuparme por cosas sin importancia. Pero ese algún día nunca llegaba. Fue cuando comencé a aplicar los principios del estoicismo en mi vida cuando todo cambió. Aprendí que la clave no está en intentar controlar el mundo, sino en controlar mi reacción ante él. Dejar de perder energía en lo que no depende de mí fue una de las mayores liberaciones que experimenté. Me di cuenta de que podía vivir con más calma, más enfoque y más propósito. Hoy no reacciono impulsivamente ante la adversidad. Hago una pausa. Respiro. Analizo. Antes, cuando algo salía mal, mi mente se llenaba de quejas y pensamientos negativos. Ahora, cada desafío lo veo como una oportunidad para fortalecerme. Tampoco pierdo tiempo preocupándome por lo que otros piensan de mí. Antes, vivía con miedo de decepcionar a los demás, de no ser lo suficientemente bueno, de no encajar. Ahora, entiendo que no puedo controlar la percepción de los demás, pero sí puedo controlar mi carácter, mis acciones y mi integridad. Y lo más importante, dejé de postergar la vida. Dejé de pensar que el futuro sería un mejor momento para actuar. Aprendí que el único momento que realmente existe es el ahora. Por eso, hoy quiero desafiarte a hacer lo mismo. Aquí tienes un reto simple, pero poderoso. Elige una de las lecciones de este vídeo y aplícala hoy. No mañana, no la próxima semana. Hoy. Tal vez decidas dejar de preocuparte por la opinión de los demás y actuar con autenticidad. Tal vez decidas tomar el control de tu tiempo y eliminar distracciones innecesarias. Tal vez practiques el arte de la autodisciplina y hagas lo que debes hacer sin excusas. No importa cuál sea. Lo que importa es que tomes acción. Y quiero que lo compartas. Escribe en los comentarios cuál es tu mayor desafío y cómo lo enfrentarás desde ahora. Quiero leer tus experiencias, quiero saber qué lección estoica vas a aplicar y cómo va a cambiar tu vida. Si este contenido te ha aportado valor, dale like y suscríbete. No dejes que esta sea solo otra información que consumes y olvidas. Haz que este sea el momento en que todo cambió.
Comparte este vídeo con alguien que necesita escuchar esto hoy. Tal vez hoy sea el día en que ellos también despierten. Gracias por ver este vídeo, por tomarte el tiempo de aprender, de reflexionar, de mejorar. Si estás aquí, significa que estás en el camino correcto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.